Todos los que hemos navegado sabemos que el mar es hermoso y al mismo tiempo peligroso. Pero a pesar del peligro, muchas personas actualmente se ganan la vida surcando los mares. Desafortunadamente, muchas de esas personas naufragaron y no vivieron para contarlo, pero otros sí han logrado sobrevivir a la deriva y contarnos sus espectaculares y horrendas experiencias. Por eso hoy te traigo 6 historias de náufragos que lograron vivir para contarlo. Número 6. En la cúspide de este listado, nos dirigimos al país donde nací y vivo, Panamá. En febrero de 2012, 3 ciudadanos panameños quedaron a la deriva en el mar Pacífico durante 27 días. La desgracia de estos 3 hombres comenzó cuando una noche salieron tranquilamente a pescar, como siempre lo hacían. La noche estaba apacible y habían pescado varios peces, pero la tranquilidad no les duraría toda la noche. Los 3 pescadores estaban contentos, ya que la noche de pesca había sido satisfactoria. Sin embargo, toda esa felicidad terminó cuando ocurrió lo inimaginable. De la nada, el motor de la embarcación se detuvo completamente, dejando la embarcación y a los 3 pescadores a la deriva en el mar Pacífico. Inmediatamente después de que la familia de los pescadores reportara su desaparición a las autoridades panameñas, el Servicio Nacional Aeronaval, junto a otras autoridades con helicópteros y otras naves, buscaron sin éxito a los 3 náufragos: Adrián Vázquez, de 18 años, Oropezes Betancourt, de 31 años y Fernando Osorio, de 14 años. El paradero de los pescadores fue un misterio durante casi un mes, hasta que el 21 de marzo, unos pescadores vieron a la deriva el barco en el que iban los pescadores, cerca de la isla Galápagar en Ecuador, alrededor de 960 kilómetros de distancia de donde zarparon. Luego de eso, los pescadores alertaron a la Armada ecuatoriana, que rescató al único sobreviviente, Adrián Vázquez, de 18 años. Según el propio testimonio de Vázquez, los otros 2 pescadores murieron de inanición, es decir, por la falta de alimentos. Según los testimonios de Vázquez, al principio, los 3 sobrevivieron comiendo peces y bebiendo agua de lluvia, hasta que se les acabó, por lo que sus 2 amigos fallecieron por desnutrición. No se pudo realizar la autopsia a los cuerpos de los 2 fallecidos, ya que Vázquez arrojó los cuerpos al mar, debido a que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Aunque el joven fue encontrado con visibles signos de desnutrición y deshidratación, pudo sobrevivir y regresar a los brazos de sus seres queridos. Número 5. El estadounidense Louis Jordan, de 37 años, nunca pensó que un día normal de pesca se convertiría en todo un martirio, hasta el punto de casi costarle la vida. Jordan salió del estado estadounidense de Carolina del Sur, completamente solo un día del año 2015 en su velero, en una operación de pesca. Pero lo que este hombre no sabía es que pasaría más de 66 días a la deriva, todo un hito según muchos marinos. Según los testimonios del propio Jordan, mientras navegaba su velero, este se volteó en varias ocasiones por culpa de la marea, provocando que el mástil de su velero y todos los componentes electrónicos que lo pudieran ayudar a guiarse o pedir ayuda se dañaran, mandando a este pescador a la deriva durante más de 66 días. Increíblemente, este ágil marino logró improvisar una vela y sobrevivir a punta de agua de lluvia y pescado crudo, que lograba capturar con la vela que improvisó con su propia ropa. 2 angustiosos meses tuvieron que pasar para que Jordan fuese rescatado. Un buque petrolero alemán se dio cuenta de la embarcación de Jordan, que navegaba a la deriva, y humanitariamente decidieron rescatar al pescador que se encontraba a más de 321 kilómetros de la costa de Carolina del Norte, desde donde había zarpado. Cuando el buque alemán lo rescató, Jordan se encontraba sentado en el casco de su embarcación. 66 días fue el calvario que sufrió este pescador a la deriva. Este hecho es una hazaña de resistencia inaudita, declaró un marinero de la Guardia Costera de los Estados Unidos a varios medios. Después del rescate, el hombre fue trasladado por un helicóptero de la Guardia Costera de los Estados Unidos a un hospital, donde se recuperó totalmente. Número 4. En el año 2023 el marinero australiano Timothy Shattuck, de 55 años originario de Australia, zarpó desde Baja California en México, con destino a la Polinesia Francesa en su barco, como informaron varios medios que reportaron la noticia. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje de rutina se convirtió en una pesadilla para este marino australiano, ya que debido a problemas climáticos,
su embarcación cambió su travesía. Aproximadamente un mes después de haber zarpado, Timothy y su acompañante, una perrita llamada Bella, fueron golpeados por una tormenta que destruyó los aparatos electrónicos que tenían en el barco. Este buen hombre quedó prácticamente incomunicado y a la deriva, pero lejos de rendirse, Timothy se las arregló para sobrevivir él y también para mantener viva a su perrita Bella. A pesar de lo desastroso de la situación, Timothy y su acompañante lograron mantenerse con vida comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. El náufrago aseguró en una entrevista que llevaba un equipo de pesca, lo que le permitió capturar peces para poder comérselos de forma ocasional tras la tempestad. Además de todo eso, Timothy y su perrita Bella también tenían que cuidarse del sol y de las altas temperaturas. Esto lo lograron refugiándose debajo del toldo de la pequeña embarcación en la que iban. Finalmente, después de 2 meses desde que zarparon desde Baja California, Timothy y Bella fueron rescatados por un helicóptero que acompañaba a un barco atunero en la costa del estado mexicano de Colima. Tras el rescate de Timothy, el personal médico que se encontraba entre la tripulación del barco le dio los primeros auxilios a Timothy y a su perrita. Le tomaron la presión, la azúcar y le proporcionaron analgésicos. Se reportó que los signos vitales de Timothy y los de Bella eran normales, por lo que se recuperaron completamente. Número 3. Definitivamente, muy pocas personas tienen historias interesantes sobre sus vidas como para plasmarlas en un libro, pero Steve Callahan, que estuvo más de 76 días a la deriva en el año 1986, no entra en esa lista. Steve Callahan, un arquitecto naval y marino estadounidense dedicado en cuerpo y alma a la navegación, zarpó desde Rhode Island, Estados Unidos, en 1989 a bordo del Napoleón Solo, un malandro de 6,5 metros y 21 pies que él mismo diseñó y construyó. Pero este marino no se imaginaba lo que el mar tenía preparado para él. Navegó solo hasta las Bermudas y continuó su viaje hacia Inglaterra con un amigo. Había salido de Cornualles ese otoño, con destino a Antigua como parte de la regata de vela en solitario, Many Transat 6.50 desde Penzance, Inglaterra, pero abandonó la regata en La Coruña, España. El mal tiempo había hundido varios barcos de la flota y dañado muchos otros, incluido su barco el Napoleón Solo. Callahan decidió dejar la competencia y dirigirse a Antigua, pero en el camino se encontró con un vendaval cada vez mayor, por lo que su barco, el Napoleón Solo, fue perforado gravemente por un objeto no identificado en plena tormenta nocturna y quedó inundado, aunque no se hundió gracias a varias modificaciones que el marino le había hecho. A pesar de que Callahan intentó permanecer en su barco mientras éste se llenaba de agua, ahogado por el miedo y el mar agitado, decidió escapar en una balsa salvavidas diseñada para 6 personas. El marino amarró el bote salvavidas a su barco, lo que le permitió sacar de su barco, que aún no se hundía, comida, un manual de supervivencia y destiladores solares de agua que le ayudaron a sobrevivir. Desafortunadamente, un oleaje separó el bote salvavidas del barco de Callahan, por lo que la marea empezó a alejar cada vez más al marino de su barco, provocando que minutos después quedara a la deriva. Días después de agotar los recursos que había logrado sacar de su barco antes de que éste se hundiera, Callahan sobrevivió comiendo diferentes tipos de peces y algunas aves que lograba capturar. Callahan, que había utilizado varias bengalas y otros aparatos que sacó de su barco para mandar infructuosamente señales a otros barcos con la intención de que lo rescataran, se dio cuenta de que no podía depender de un rescate. Rutinariamente hacía ejercicio, navegaba, priorizaba problemas, hacía reparaciones, pescaba, mejoraba sistemas y acumulaba reservas de alimentos y agua para emergencias. Finalmente, el 20 de abril de 1982, Steve Callahan fue rescatado por unos pescadores cerca de las costas de Guadalupe. Estos fueron atraídos hacia Steve debido al revoloteo que las aves hacían sobre el bote salvavidas en donde estaba Callahan. El valiente marino perdió 1/3 de su peso y estaba cubierto de llagas de agua salada, por lo que fue trasladado a un hospital local donde pasó varias semanas recuperándose, para luego regresar a su país. Número 2. En agosto del año 2006, una noticia estremeció a los mexicanos. 3 de sus ciudadanos fueron rescatados en alta mar, después de estar 9 meses a la deriva y de sobrevivir comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. Se trata de José Vidaña, Salvador Ordóñez y Luis Rendón, eran los nombres de quienes para la mayoría de los mexicanos en ese entonces eran unos completos desconocidos.
Los tres pescadores, junto a 2 personas más, salieron el 24 de octubre del año 2005 de su ciudad natal San Blas, en la costa del Pacífico mexicano, en una embarcación de aproximadamente 8 metros de eslora, la cual pretendían utilizar para cazar tiburones para luego venderlos en los mercados. Pero nada saldría como estaba planeado, ya que 2 de los motores del barco sufrieron un desperfecto, por lo que los navegantes quedaron a merced de los vientos y las mareas. En medio del percance, 2 hombres que acompañaban a los 3 sobrevivientes cayeron al mar y desde entonces no se sabe nada de ellos, aunque se presume que murieron ahogados o fueron comidos por algún animal marino. Finalmente, el 9 de agosto de 2006, los 3 náufragos fueron rescatados por un barco atunero tailandés cerca de las islas Marshall y Kiribati. Como expliqué anteriormente, los náufragos lograron sobrevivir comiendo pescado crudo, bebiendo agua de lluvia y comiendo cualquier ave que lograban capturar. Según el capitán de la embarcación que los rescató, fueron encontrados hambrientos, delgados y quemados por el sol. Aunque posteriormente lograron recuperarse y volver a México. Número 1. En el año 2014, la mayoría de las noticias que venían de El Salvador estaban relacionadas con los problemas provocados por las pandillas callejeras, que asolaban al país. Sin embargo, ese mismo año, la noticia del rescate de un ciudadano salvadoreño, José Salvador Alvarenga, que pasó más de 14 meses varado en alta mar, sorprendió al pequeño país y al mundo entero. José Salvador Alvarenga y su compañero Ezequiel Córdoba partieron en una pequeña embarcación desde una pesquería en Chiapas, México, en noviembre de 2012 con la intención de atrapar tiburones en el Océano Pacífico, pero quedaron a la deriva debido a una tormenta. La tormenta provocó que el motor de la embarcación dejara de funcionar e inutilizó los instrumentos electrónicos que ayudaban a posicionarse y comunicarse. Ambos náufragos sobrevivieron comiendo peces crudos, aves marinas, tortugas y bebiendo agua de lluvia, pero desafortunadamente, el acompañante de Salvador, Ezequiel de 22 años, perdió las esperanzas de ser rescatado y murió 4 meses después de quedar varados, ya que se negaba a comer carne cruda, la cual no le sentaba bien, según relató Alvarenga. Finalmente, José Salvador Alvarenga fue rescatado el 30 de enero de 2014, cerca de las Islas Marshall. 2 pescadores locales encontraron su pequeña embarcación a la deriva y lo llevaron a tierra firme. Su increíble historia de supervivencia capturó la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública en todo el mundo. En varias entrevistas que dio luego de su rescate, Alvarenga aseguró que después de la muerte de su compañero, pensó varias veces en quitarse la vida, pero su fe religiosa impidió que lo hiciera. Aunque algunos medios de comunicación pusieron en duda que la historia fuera real, por lo impresionante y extravagante de esta, lo cierto es que sea real o no, es una historia increíble digna de una película. Si este video te dejó con ganas de más historias ocurridas en el mar, aquí te dejo un video con los naufragios más horribles de la historia.